La charla de hoy, el componente orgánico del suelo. Muy buenos días, señores agricultores. Nuevamente aquí estamos de regreso con ustedes en nuestro segmento de charlas Hablemos de Agricultura. El tema que vamos a tratar hoy se llama el componente orgánico del suelo. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de las charlas anteriores para que tengamos un mejor conocimiento. Por ejemplo, los componentes del suelo, habíamos dicho en las charlas anteriores, tienen un componente mineral, un componente orgánico, un componente microbiológico, está el componente agua y el componente aire. Los elementos del componente mineral del suelo, recordemos, dijimos que era el nitrógeno, porque es un gas, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre y los microelementos. El componente orgánico del suelo, que es la charla de hoy, es lo que sigue. El componente orgánico del suelo comprende todos los restos de los seres vivos que se encuentran en el suelo. Comprende materiales descompuestos, semidescompuestos y materiales frescos. Aquí se comprenden los restos de animales, de plantas, de insectos y de microbios. El componente orgánico del suelo tiene las siguientes funciones. Provee un ambiente agradable a los microbios que viven en el suelo. Es una fuente de energía para los microbios que viven en el suelo. Provee de nutrientes al suelo y absorbe los fertilizantes y evita que los mismos se pierdan lavados por el agua de lluvia. Ayuda a descomponer los minerales del suelo, liberando los nutrientes que las plantas necesitan. Ayuda a reducir las pérdidas por erosión. O sea, un suelo que tiene bastante componente orgánico es muy difícil que se erosione. Facilita la penetración de las raíces en el suelo. Esto es porque un suelo con suficiente componente orgánico conserva bastante la humedad y facilita mucho la penetración de las raíces y ayuda a mejorar la retención de humedad de los suelos. Como podemos decir a raíz de esto, que el componente orgánico del suelo es fundamental para que los otros componentes del suelo cumplan con sus funciones adecuadamente. La cantidad de materia orgánica que tiene un suelo es un indicador de la fertilidad de dicho suelo. Por ello, el componente orgánico es fundamental para el suelo. ¿Cómo podemos mejorar el contenido de materia orgánica que tiene un suelo? Pues de dos maneras. Una es incorporando abonos verdes al suelo y la otra incorporando abonos a base de estiércoles al suelo. En la composición fotográfica tenemos arriba a un tractor incorporando abonos verdes al suelo y abajo vemos a unos trabajadores incorporando estiércoles. Antes de seguir adelante vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar cuál es la diferencia que hay entre abonos y fertilizantes. Realmente uno normalmente usa estos dos términos en forma indistinta, pero realmente son diferentes. Realmente un abono es un compuesto formado por la descomposición natural de los elementos de origen orgánico y que al ser incorporado al suelo mejoran su calidad. Mejoran su calidad debido a que mejoran el aprovechamiento
de los fertilizantes químicos mantienen la humedad del suelo por más tiempo y mejoran la irrigación del suelo, con lo cual favorecen a los microbios que viven en el mismo. Mientras que los fertilizantes son concentrados de elementos minerales que la planta necesita para vivir. Son fabricados en grandes industrias por medio de procesos industriales y se encuentran concentrados, pues más que todo, en un saco de fertilizante. Como dije anteriormente, para mejorar el suelo, una de las labores apropiadas es incorporar abonos verdes al suelo. ¿Y qué son los abonos verdes? Pues nada más que cultivos que se siembran con ese propósito, y los mejores para ello son las llamadas leguminosas. Entre estas tenemos al frijol mucuna, a la arveja, al gandul. Su característica clásica de los leguminosas es que producen vainas. Ahora bien, cuando aplicamos, a ver, ¿cuándo es la mejor época o cómo se hace para aplicar los abonos verdes? Hay tres maneras de hacerlo. Una es aplicarlos directamente. Esto se hace sembrando los abonos verdes y luego, cuando ya están floreando, se incorporan al suelo por medio de un arado jalado por un tractor, o bien utilizando un azadón. Esa es una forma. La otra forma es sembrar el abono verde juntamente con el cultivo principal, y luego, cuando el abono verde está floreando, se corta con un machete y se deposita al pie de las plantas del cultivo principal. Aquí en esta foto tenemos, por ejemplo, cómo se incorpora el abono verde sembrado directamente al suelo. Vemos aquí la incorporación por medio de un tractor y un arado. Este es el segundo. En la fotografía vemos el segundo caso, en el cual el abono verde fue sembrado juntamente con el cultivo principal. En este caso es el maíz, el cultivo principal, y el cultivo secundario o el abono verde es el chorek. Cuando este choreque da flores, se corta con un machete y se amontona al pie de las matas del maíz. Y la otra forma es sembrar aparte el abono verde, y cuando ya esté floreando, pues se recorta y se lleva a donde está sembrado el cultivo principal y se deposita al pie de las plantas del cultivo principal. En esta foto tenemos, por ejemplo, unas matas de frijol mucuna, las cuales se van a cortar para irlas a depositar al pie del maíz. La otra forma de mejorar el contenido de materia orgánica del suelo es mediante la aplicación de estiércoles. Realmente el mayor beneficio que proporcionan los estiércoles al suelo es por medio del contenido de fibra que contienen. También proporcionan nutrientes, pero en pequeñas cantidades. En estas fotos podemos ver a trabajadores incorporando estiércoles al suelo. Tenemos acá una tabla que yo quería mostrarles para que vean pues las cantidades de fibra y de nutrientes que los diferentes abonos más populares aportan al suelo. En esta tabla se está midiendo el contenido de un quintal, o sea, de 100 libras de abono. Por ejemplo, uno de los abonos más conocidos es la gallinaza. Un quintal de gallinaza
proporciona al suelo 30 libras de fibra, 5 libras de nitrógeno, 6 libras de fósforo y 3 libras de potasio. Este es uno de los fertilizantes orgánicos que más nutrientes proporciona. El estiércol de oveja un quintal proporciona 35 libras de fibra, 4 libras de nitrógeno, 2 libras de fósforo y 4 libras de potasio. Proporciona más fibra, pero menos nitrógeno, fósforo y potasio. El estiércol de coche proporciona 30 libras de fibra, 4 libras de nitrógeno, 1 libra de fósforo y 1 libra de potasio. Y un quintal del estiércol de vaca proporciona 25 libras de fibra, 2 libras de nitrógeno, fósforo y potasio. Podemos ver en esta tabla pues que la fibra es lo que más aporta el abono orgánico y es el que proporciona los mayores beneficios, pues es el que retiene agua y mejora también la aireación del suelo. Cuando se aplican estiércoles al suelo, se debe tratar de que los mismos estén bien descompuestos si se aplican al momento de la siembra. Ahora, si el estiércol no está bien descompuesto, lo más recomendable es aplicarlo por lo menos un mes antes de sembrar, para darle tiempo a que se termine de descomponer, para que cuando se haga la siembra ya el abono esté bien descompuesto. Conclusiones de esta charla. El componente orgánico es importantísimo para el suelo, pues gracias a él los otros componentes pueden cumplir mejor su función. Está conformado por todos los restos de los seres vivos que han muerto y que se encuentran en el suelo. El contenido orgánico del suelo puede mejorarse mediante la incorporación de abonos verdes y a la incorporación de compost hecho a base de estiércoles. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Álvaro del Cid y trabajo para Fedecoag. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en Fedecoag TV.